palabra. Deseamos que tú hables a nuestras vidas. Hay necesidad en nosotros, tú lo sabes, Dios. Cada vez que venimos a un culto, venimos a alabarte, a adorarte, a agradecerte, a darte a ti la gloria. Pero también venimos con esa necesidad de tu palabra, de ese alimento que nos nutre, que nos fortalece para seguir adelante. Usa a tu siervo con sabiduría en esta palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición, hermano. Tome su Biblia, por favor. Allí en primer libro de los Reyes, capítulo 10. Ahorita, cuando terminemos la predicación, vamos a darle paso a unos dos jóvenes que nos digan cómo les fue allá en el campamento. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 10. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Ya encontraron? Mientras tanto, saludamos a todos los hermanos que nos ven a través de Facebook. Nos felicitan también por este programa. Es un comienzo, pero yo sé que el Señor va a suplir, nos va a bendecir para comprar todo lo que necesitamos, cámaras y poder transmitir de una manera mucho mejor. Amén, hermano, con la ayuda del Señor. También les indicamos que nos pueden visitar en YouTube. Se llama MMM Paraíso. Es fácil, 3 M's y Paraíso. Así estamos en YouTube, ya estamos incursionando allí. Con la ayuda del Señor, la meta es predicar el Evangelio a toda criatura, como dice la misma Biblia. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Leamos también el 7, todos. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Amén. Tomen asiento, ya hemos orado. Vamos a hablar bajo el tema fama o realidad. Fama o realidad. Gloria al Señor. La palabra fama nos indica que es algo que se dice de una persona. Amén. Dice un dicho: cría fama y échate a la cama. ¿Lo han escuchado? Porque después de que una persona crea en la mente de las personas una idea de lo que es él, muy difícilmente la borrará. Cuando alguien piensa o crea fama y, por ejemplo, dicen que es ladrón, ya fácilmente no lo invitarán a su casa. Pero si dicen que es una buena persona, si dicen que es responsable, etcétera, etcétera, lo van a contratar, lo van a ayudar, le van a dar la mano. Esa es la fama y nos toca cuidarla en el nombre del Señor. Pero aparte de la fama, hay una realidad. Por eso estamos hablando de la fama o la realidad. Porque mucha gente tiene buena fama, pero cuando uno va a mirar, en realidad no es nadie. Es una mentira, es un hipócrita, es alguien que no se acerca a la realidad. Por eso es bueno mencionar que la fama se mira desde lejos y que la realidad de cerca. Muchos han creado fama, como por ejemplo cantantes, actrices, actores, y se venden al mundo en una imagen, pero cuando usted escudriña, esculca su interior allá, su casa, su familia, nos damos cuenta que no tiene nada que enseñar, que no sirven, que quizás tienen hasta 4 o 5 matrimonios encima, porque no han podido vivir una vida agradable delante de Dios y de los hombres. Bendito sea el Señor. Eso lo vemos también en el noviazgo. En el noviazgo, ¿qué se crea? Fama. Pero cuando uno se casa, se nota la realidad. Cuando llega la realidad. Es bonito, los matrimonios son muy hermosos. Y a mí me gusta asistir a los matrimonios. Y se ve esa magia, hablándolo de esa
ese, ¿cómo se llamará? ¿Cómo, hermana? Sí, ese romanticismo, en ese término llamémosle magia del matrimonio, de la boda, y como tantas cositas bonitas. Y yo le decía a mi esposa un día, gloria al Señor, en un matrimonio tan bonito que se ve ahí, pero en la realidad es que se verá si se ama o no se ama. Porque cuando pasan los días, los años, uno se va encontrando con una realidad que vive la persona. ¿Quién es aquella persona? Bendito sea el Señor. O sea, fama es fácil, pero la realidad es lo difícil. Es que la gente mira en nuestra integridad quiénes somos de verdad. ¿Cuál es mejor, hermano? La realidad. A veces la gente no tiene fama, no habla nada de ella, pero cuando alguien va y mira un poquito en lo más profundo de su ser, se da cuenta que es una bella persona. Por eso no demos dictámenes tan rápidos. Vemos una persona sonriente y decimos es buena gente. Vemos a alguien que quizás tiene una fisonomía tosca, seria, y de una vez decimos es mala gente. Pero nos equivocamos, porque caras vemos, pero corazones no sabemos. El único que escudriña la mente y el corazón es nuestro amado Padre Celestial. Ahora, volviendo aquí al relato bíblico, una mujer llamada la reina de Sabá, que venía muy lejos, algunos indican que eran muchísimos kilómetros de donde ella venía a visitar a Salomón, porque escuchó la fama de Salomón. ¿Qué se decía? Que era muy sabio, que todo estaba tan bien organizado, que todo estaba tan bonito, que era precioso, que tenía dinero, bueno, etcétera, etcétera, que Dios estaba con él, que los edificios que había hecho eran maravillosos. Y esta mujer quiso mirar si era verdad. A eso vino, porque ella era una reina también. Y cuando yo escucho una buena fama de un pastor, entonces estoy atento a que sus predicaciones impregnen mi vida también, porque es bueno escuchar a otros predicadores y uno aprende de otros. No es que copie total las cosas, las predicaciones, pero sí puede extractar muchas cosas buenas de ellos. Usted sabe que cuando uno tiene una profesión y se encuentra con una persona, colega de la misma profesión, uno quiere que le enseñen o no. Por ejemplo, las hermanas que son modistas y se encuentran que alguien más sabe, ¿a usted no les gusta saber más? Claro, lo mismo los pastores, lo mismo esa reina dijo, voy a ir a ver qué me enseña Salomón, qué me quiere mostrar, o si es verdad lo que se dice de él. La fama de Salomón viajó por toda la tierra conocida en el momento. Todos querían saber si era verdad. Esta reina llevó muchas cosas, especias aromáticas, piedras preciosas para ir a escuchar lo que se decía de Salomón. Estuvo unos días allá. Ella vio todo lo que se hacía, la comida. Miremos un poquito unos versículos anteriores. Gloria al Señor. Desde el versículo 1 del capítulo 10. Oyendo la reina de Sabá la fama de que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, mire, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y aquí es donde empezamos la predicación. Y dijo al rey: verdad es lo que en mi tierra oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. O sea que la fama que tenía Salomón cuando vino esta mujer no quedó decepcionada. ¿Cuánta gente se decepciona de muchos cristianos y por eso no asisten a la iglesia? Porque ustedes los ven dentro de una iglesia, ellos alzan las manos, adoran, alaban, pero como dice la escritura, este pueblo de labios me honra, mas su corazón muchas veces, hermano, está lejos del Señor. Y la realidad, cuando
tienen algún negocio con esa persona, cuando van a su casa, cuando esculcan un poquito en su vida privada, se dan cuenta que no son lo que dicen ser. Hay gente que tiene buena fama, mucha fama en nuestro país, y la gente lo sigue. Y le digo una cosa, amado hermano, usted no siga a una persona por la fama que haya creado, que es un gran hombre de Dios, que es un gran varón de Dios, pero cuando menos usted se da cuenta, se robaron el templo. Cuando menos usted se da cuenta, se llevaron la congregación. Cuando menos usted se da cuenta, han defalcado, han hecho tantas cosas malas. Amén, gloria al Señor. Y que, ¿quién los conocía? Los del núcleo familiar, pero nunca fueron capaces de decir nada de la realidad de esas personas. Porque si alguien nos conoce, es Dios, nosotros mismos y los que viven a nuestro alrededor. Por eso es que la reina de Sabá se vino a vivir unos días al palacio, porque es fácil desde fuera decir muchas cosas de una persona. Decir, mire, él es buena gente, hace tantas bondades, pero cuando se esculca, de pronto se puede encontrar con muchas sorpresas. Y la pregunta es, amado hermano, ¿usted tiene fama o realidad delante de la presencia del Señor? ¿Quiénes somos delante de Dios? Aleluya. Nos vamos a decepcionar de muchos que escuchamos cosas tan bonitas, pero que un día saldrá todo a la luz, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz, que el mundo no se dé cuenta. Guárdenos Dios, nos ayude Dios para ser de una sola faceta, y que la fama que criemos, que las predicaciones que demos, las vivamos primero que todo en nuestra realidad, en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y esta mujer le dice, es verdad que todo lo que oí allá es verdad, pero mire, en el versículo 7, pero yo no lo creía. Amén. Ella no comió el cuento entero. Y hay gente que no come el cuento entero. Hay otros que sí. Pero hay gente que esculca a ver si puede encontrar algo malo, como hacían con Daniel, que dice que los sátrapas, esos 120 sátrapas, estaban ahí pendientes de Daniel, mirando a ver en qué lo podían acusar, pero no le encontraron absolutamente nada. Él tenía buena fama, pero su realidad era esa, que no tenía de dónde alguno se prendiera para poderle acusar y sacarle del gobierno donde el mismo rey lo había puesto, o varios reyes lo pusieron, porque era de una sola faceta Daniel delante de la presencia del Señor. Ella dice, yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Gloria a Dios. Vea que ella dice, yo había escuchado muchas cosas de usted y no las creía, pero cuando vine y viví, convivió ahí con ellos, convivió ahí con todos los siervos de Salomón, quedó asombrada y dijo, a mí no se me había hecho ni la mitad de lo que usted era, de su sabiduría, de cómo Dios lo ha bendecido, de cómo es su reino. Gloria al Señor. Qué bueno que alguien nos visite y se vaya tocado por el poder de Dios, por lo que ve en nuestro hogar, en nuestras vidas, y que de pronto no se vaya diciendo, qué desorden tan terrible. Amén. Qué olor tan terrible en esa casa, porque eso también habla de un buen cristiano. Hace un tiempo les prediqué, no de este tema, pero sí hablando de Salomón en los versículos anteriores, casas que asombran. Y no sé si usted se acuerda que les decía que hay casas que asustan, pero hay casas que asombran. Esta casa, la de Salomón, asombró a esta mujer. Ella vio la comida. ¿Qué más vio? Los vestidos, la organización, los cuartos. Ahí dice, vio los cuartos, vio los sacrificios que se hacían en esa casa, todo, y quedó sorprendida de cómo Dios había bendecido con sabiduría a este hombre Salomón. De ahí que sale esa frase, se me había dicho la mitad. Esto es parecido a lo que Job dijo un día, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria al Señor. Qué bueno que los que nos conocen, nuestros hijos, pueda uno decir satisfactoriamente delante de ellos, he guardado la carrera, o he corrido la carrera, he guardado la fe, me espera una bendición de Dios grande allá arriba.
Que ellos digan de nosotros, mi papá es sincero, mi mamá es sincera. Mi hogar, que digan un día, fue un hogar de bendición. Yo me acuerdo una vez que le pregunté a una muchacha, ¿y su papá cómo va? Dijo, pues el man, así con estos términos, pues el man es buena gente aquí en la iglesia, pero de resto, no. Yo me quedé pensando, y eso no se me ha olvidado, que eso no lo digan nuestros hijos, o la esposa o el esposo. Si así como predicara ya viviera, si así como anuncia ya el evangelio, lo viviera en la casa, ¿cómo sería de bendición? Pero esta mujer está diciendo, no se me había dicho ni la mitad de todo lo que usted es, de toda la bendición que tiene de parte del cielo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. O sea que la fama no es tan grande como la realidad. Así, repito, nadie diga nada de nosotros con fama por allá lejos, pero que los que viven a nuestro alrededor, la iglesia, esa es mi meta, que como pastor yo pueda dar un buen ejemplo a ustedes con la ayuda del Señor. Es cierto, somos humanos y fallaremos en muchas cosas, pero que usted no tenga que decir es un ladrón, que no tenga que decir es un carnal, es un estafador, es esto, es aquello. No, que Dios me guarde y me ayude para dar un buen testimonio día tras día. Amén. De las iglesias que hemos pastoreado con esta 4, ninguna mujer, gracias al Señor, podrá decir es que el pastor me insinuó cosas malas, es que me dijo, es que no me quería soltar la mano. Jamás, absolutamente. Y le doy la gloria a nuestro amado Señor. Que Dios me guarde hasta el último día de mi vida, que yo pueda tener un buen testimonio. Digo que Dios me guarde porque Él es el único que nos puede guardar y ayudar. Amén. Que los que nos rodean digan, verdad es lo que dice. Amén. Verdad es lo que predica. Hay testimonios en la palabra del Señor, por ejemplo, que nos dicen de gente que tuvo fama, pero en realidad no era nada ni nadie. ¿Recuerdan cuando Abraham en Génesis 18, versículo 24 al 32, el Señor le dice a Abraham, te voy a anunciar a ti lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? Y Abraham tenía buena fama de su sobrino. Y por eso es que comienza a rogarle y le dice, Señor, ¿vas a destruir a los justos con los impíos? Tú eres el juez justo, no lo puedes hacer. Si hay 50 justos allí, 50 justos, entonces destruiría la ciudad. ¿Y qué le dice el Señor? No la destruiría. ¿Y qué más dice? Si hubiera 45, no la destruiría. 40, tampoco. 30, y le sigue bajando, creo que hasta 10 justos. Miren lo que pensaba Abraham. Abraham tenía otra mentalidad y dijo, mi sobrino Lot al menos se habrá ganado 50 personas allá, que son él, su esposa, sus hijos, sus yernos y los siervos, todos los que tenga allá, mínimo, porque sabe que Abraham tenía más de 318 criados y todos participaban de los sacrificios, de los altares que hacía Abraham. Un día les dijo, vamos a ir a una guerra, todos estaban ahí, armados, peleando la batalla. Entonces, ¿qué pensó Abraham? Que su sobrino había seguido sus pisadas y que su sobrino era una bendición, que tenía buena fama para él. Pero el Señor en su realidad le dice, no hay 50 justos, y se aterra, porque en una ciudad, eran 4 ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Fueron 4 ciudades que el Señor destruyó con el fuego. No solo fue Sodoma y Gomorra, 4 ciudades. Gloria al nombre del Señor. La única que no destruyó era la quinta, Zoar, porque Lot le dijo, Señor, déjame entrar a ese pueblo pequeño, Zoar. O si no, también había sido destruido. Pero esas 4 ciudades, y no habían 50 justos, amado hermano. No lo habían. Gloria a Dios. El único que medio era Lot, porque en el Nuevo Testamento se dice el justo Lot. El Señor lo llama como justo. Y por la misericordia de Dios hacia Abraham, lo mandó a sacar de ese lugar. Pero mire que se llevó Abraham una gran decepción. No habían 50 justos. Porque hay gente que solamente tiene fama de que vive y está muerto, como ahorita vamos a mirar.
Hay gente que tiene fama de ser buen cristiano, pero en realidad no lo es. Todavía maldice, todavía es un carnal, todavía pelea, todavía se le salen palabras deshonestas de su boca. Todavía, hermano, es terrible, es duro. Fama de que lleva 20 o 30 años en el evangelio. Y es fácil decirlo, yo llevo tantos años en el evangelio. ¿En verdad? Porque recuerden que la Biblia dice que si usted y yo pecamos, nos volvemos atrás, todo lo bueno que hicimos, eso desaparece. Que cuando uno se convierte, también todo lo malo que hizo desaparece. Porque Dios es muy justo. Gloria al Señor. Y a veces yo pregunto, ¿cuánto en verdad llevaremos sumando todas las veces que hemos estado bien? No las que nos hemos desviado o quizás descarriado. No eso contarlo. Las veces que hemos estado bien en comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo si el Señor en la realidad nos hablara y nos dijera, de los 35 años que usted lleva, ha estado bien 2 años, sumando los ratos que ha estado bien delante de mí? Amén, hermano. Gloria al Señor. Era fama que tenía Lot nada más. Pero Abraham queda decepcionado. No había 10 justos, amado hermano, en esas ciudades. No los habían. Y eso que el Señor se fue de ahí y no siguió hablando con Abraham. Porque yo pienso que Abraham hubiera dicho 5, Señor, 2, 1, 0. No había gente. La misma Biblia dice que Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot. No dice y se acordó de Lot, se acordó de Abraham, porque era sobrino de Abraham, Lot, por eso lo sacó de allí. Triste que el día que Cristo venga, muchos se van a quedar del arrebatamiento de la iglesia. Personas que predicaban, que dirigían, que echaban fuera demonios, que sanaban a los enfermos en el nombre de Jesús, se van a quedar del arrebatamiento de la iglesia. Pastores se van a quedar del arrebatamiento de la iglesia, que tenían fama, pero que en la integridad, allá en lo íntimo con Dios, no eran leales, no eran correctos, eran malos en su corazón, lo tenían torcido, lo tenían pervertido, corrompido delante de la presencia del Señor. Por eso es que, hermano, nosotros, como dice la Biblia, tenemos que entenderlo. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Eso le preguntaron a los discípulos, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le dice, esforzaos para entrar por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino, ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ahí, incluyendo cristianos, incluyendo pastores, van por ese lugar. Amén. Gloria al Señor. Mire lo que dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Acuérdate pues, 3:1, ¿sí? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero ¿cuál era la realidad? Estaba fétido, estaba muerto delante de la presencia del Señor. El nombre era la fama, que todos decían, está vivo, está vivo. Recuerden que Sardis representa esa época de Martín Lutero, de 1512, que la iglesia sí se pegó un sacudón y fue una reforma maravillosa, pero que todavía estaba muerta en sus liturgias, que todavía se cantaba igual, que todavía se vivía igual. Y le dice el Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, o sea, de que hubo una reforma, pero todavía estás muerto. Amén. Afirma las otras cosas, sé vigilante, le dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante del Señor. Cada iglesia se le ha adjudicado una temporada, como por ejemplo Éfeso, del año que comenzó la obra del Espíritu Santo, del derramamiento, hasta el año 100. Esmirna, del año 100 hasta el año 313. Pérgamo, del año 313 hasta el año, hermanos, con Tiatira, 1512 aproximadamente, cuando llega la reforma, esta reforma
pero que no se despertó la iglesia y tenía solamente nombre de que vivía, pero estaba muerta todavía en su religión. Salió un poco, pero no habían salido total, como ya más adelante la iglesia de Filadelfia, cuando hubo un mover del Espíritu Santo grandísimo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amado hermano, nos damos cuenta que delante de la gente uno puede tener un buen nombre, pero la pregunta es, delante de Dios, ¿cómo estamos? Delante de la presencia del Señor, nuestra realidad, ¿qué tal es delante del Señor? Dice en Isaías 29:13, leamos. Isaías capítulo 29, versículo 13. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su corazón me honran, y con sus labios, me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El pueblo de Israel sacrificaba, ayunaba. De hecho, cuando la gente le dice, va donde Jeremías y le dice: Jeremías, seguiremos ayunando como lo hemos hecho estos 70 años. ¿Y qué les dice Jeremías? O Dios a través de Jeremías: estos 70 años luego ayunaron para mí. No lo hicieron. 70 años de ayunos y ni uno lo hicieron para Dios. Tenían fama de que ellos buscaban a Dios, tenían fama de que ellos hacían sacrificios, pero el Señor dice la realidad. Cuando Dios mira ya el corazón, este pueblo me honra es de labios, me honra es de, ¿cómo dices? De boca, por un interés, pero su corazón está muy lejos de mí. Esa era la realidad del pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Como dice en Mateo 23:23, el Señor tratando con los fariseos, mostrándoles toda su hipocresía. 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y sigue diciéndoles: ustedes limpian lo de afuera, pero no limpian lo de dentro. Son como un sepulcro blanqueado, que por fuera tienen una apariencia muy bonita, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Esa era la realidad, tristemente, amado hermano, como la realidad de la familia de Elí, que tenía fama que era el sumo sacerdote, y que tenía fama que tenía unos hijos que eran sacerdotes, pero cuando iban a mirar, eran pervertidos estos hombres que dormían con las mujeres. Ahí mismo en el templo había una inmoralidad grandísima cuando se esculcaba. Cuando la gente venía, se daban cuenta que se robaban hasta las ofrendas, porque recuerden que la gente venía a sacrificar y era todo completo para el Señor. Había una ley que la grosura se arrancaba de la cola y se quemaba toda esa grasa, porque era en olor grato para el Señor. Pero ellos llegaban y robaban. Antes decían que mandó a decir el sacerdote que le mande carne así cruda, porque no tomaremos carne cocida. Que no, que espere y sacrifico al Señor, que no, la vamos a tomar por la fuerza. Y dice que así hacían que el pueblo menospreciara las ofrendas a Jehová. La realidad, estaban podridos, esta gente estaba dañada, y por eso el Señor los cortó de su presencia. Gloria al nombre del Señor. Mire, hermano, la realidad de Salomón fue una gran bendición, porque esa mujer no se fue decepcionada y se fue a contar por allá: Jehová es un Dios de orden, Jehová es un Dios de bendición, Jehová bendice, Jehová ayuda, Jehová levanta, porque lo vio en la vida de Salomón. Ahora, ¿qué me dice de Ruth en el capítulo 2, versículo 11? Que este hombre Booz le dice a Ruth: yo había escuchado que tú has sido buena con tu suegra, que cuando se murió el esposo de ella y el esposo tuyo, tú la ayudaste, no la dejaste, pero ahora me doy cuenta que eres una mujer de virtud. Le dice Booz a Ruth: me he dado cuenta, porque el mismo criado,
cuando él pregunta, ¿y quién es esta muchacha? ¿De quién es? Él le dice, es Ruth la Moabita, la que vino de los campos de Moab con Noemí. Ha llegado en la mañana y me ha dicho que la deje espigar y no ha descansado desde la mañana hasta la tarde. En otras palabras, es una mujer trabajadora, es una mujer de bendición. Por eso Booz le dice, Jehová te recompense, Jehová te bendiga, Jehová pueda resarcir todo lo que has hecho en tu suegra Noemí. Dios te bendiga y te supla y te ayude y tu remuneración sea grande. Porque ¿sabe qué? Se dio cuenta que la fama que había escuchado era una realidad. Cuando uno vive una realidad, el Señor trae bendición a la vida de uno. ¿Cuántos lo creen, hermano? Gloria al Señor. En Mateo 4:24, Mateo capítulo 4:24, hablando de mi amado Señor Jesucristo, dice, y se difundió su fama. ¿Ya lo encontraron? Gloria a Dios. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y endemoniados, lunáticos y paralíticos, y mire la realidad, y los sanó. Ese era mi amado Señor Jesucristo, y es todavía, que tiene fama y tiene una realidad también. Mire que cuando empezó la fama, que hay un hombre en Israel que tiene poder y sana, liberta, bautiza, hace tantas cosas. La gente de otras naciones alrededor, circunvecinas a Israel, empezaron a traer gente endemoniada, lunáticos, enfermos, etcétera, etcétera, con todos los problemas. Y miren la realidad, y los sanó. Ese era nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos apóstoles, entre comillas? ¿Cuánta gente que dice que hace tantas cosas, pero en realidad es mentira? El Señor sí lo hacía, sanaba al enfermo, libertaba al cautivo. Y cuando uno predica del Señor, predica fama, pero la gente quiere ver una realidad y la encuentra, porque en el Señor no hay mentira alguna. Gloria a Dios. Y por eso es que el Señor dice que usted también lo que predique, lo viva primero. ¿Por qué? Porque si usted no vive lo del Señor, su palabra, hace quedar mal la obra del Señor, hace quedar mal el evangelio. La gente ve primero al cristiano y luego va a ver a Dios. Cristo nunca falló, Él siempre mostró. La fama es lo que mostró, lo que predicaba. Podemos decir que la fama es lo que piensan la gente que vive lejos. Quizás la iglesia, los amigos, quizás los vecinos, otros lejos. Pero la realidad es la que piensa papá de mí, mamá, esposa, esposo, Dios, los ángeles, el diablo y los demonios. Porque usted puede engañar a muchos, pero a Dios no lo puede engañar jamás. Amén. Ni los que viven con usted. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo principal es que los que vivan conmigo tengan buen concepto de mí. Eso es lo principal, amado hermano. Y el resto vendrá por añadidura. Pero el diablo también, como sigue al cristiano, sabe de su realidad. El Señor nos guarde. La fama es lo de afuera, lo superficial, el Facebook, lo que usted muestra allí. Eso es la fama. Pero la realidad es la integridad que usted vive con Dios y con los que viven a su alrededor. Josué 24:14, y voy terminando. Josué 24:14. Mire lo que dice. Aleluya. 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué dice? Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. Bendito sea el Señor. Y por último, Salmo 33:1. Salmos capítulo 33, versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová. Mire lo que dice. En los íntegros es hermosa la alabanza. Esa alabanza que usted viene a dar aquí en la iglesia es hermosa si usted es real. Gloria a Dios. Si usted es sincero.
Les he explicado de dónde viene la palabra sincero, ¿no? Gloria al Señor. Para los que no lo saben, antiguamente se vendían muchas vasijas de barro porque se utilizaban para todos los quehaceres de la casa. Pero se daba que cuando se cocían, algunas sufrían unas pequeñas fisuras y por ahí se salía el agua. Entonces, para no perder la vasija ya tostada, ya hecha, mucha gente comenzó a tomar cera de abejas y aplicársela para tapar aquellas fisuras. Pero cuando la gente las llevaba y les daba un poquito el calor, entonces se salía el agua. Se llevó a cabo algo, que antes de comprar una vasija se preguntara si esa vasija no tenía cera. Por eso la palabra sincera se creó. Venía el comprador y le decía al vendedor: ¿es sincera? Amén. La vasija es sincera. Gloria al Señor. Y le pregunto yo a usted: ¿es sincera su vida delante del Señor? Que cuando llega el fuego, entonces no tiene fisura alguna delante de la presencia del Señor y delante de los hombres. Yo tengo que luchar en eso, en el nombre de Cristo. Fama o realidad, ¿cuál es lo suyo? Le pregunto, respóndele al Señor. Si el Señor se le apareciera en este momento y le dijera: ¿tú eres real? ¿Eres sincero? Bendito sea el Señor. ¿O es pura fama? Dicen en alguna parte del país: puro buche y pluma. ¿Han visto pajaritos así que son gorditos, pero usted los va a tocar y solamente tienen buche y solamente tienen pluma, pero no tienen nada? Como dicen por ahí, tilín, tilín, y nada de paletas. Que nuestra vida no sea así delante de la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, yo te doy gracias por esta palabra. Ayúdame a vivir para ti. Mira que aquella reina de Sabá se fue contenta. Yo sé que esta mujer quiso conocerte por todo lo que vio en el rey Salomón. Ella dice: no me habían dicho ni la mitad. Qué bueno, amado rey, porque tu palabra dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tu palabra me dice, amado, que los hombres deben dar buen testimonio de nosotros también. Así como lo daban del Señor Jesucristo el día que predicó su primer sermón allí en Nazaret. Que todos daban buen testimonio del Señor cuando leyó ese rollo precioso, tu palabra. Nadie podía redarguirte de pecado. Tú dijiste, amado Jesús, que alguien me redarguya de pecado y nadie lo pudo hacer. Yo recuerdo la palabra que dice que el Señor Jesucristo, desde que entró ese domingo que se le llama comúnmente el Domingo de Ramos, desde ese día, como se hacía con el becerro, 10 días antes de sacrificarlo, lo tenían en la casa, mirándolo por todas partes a ver si tenía defecto. Y si tenía algún defecto no se podía sacrificar. Así pasó con el Señor Jesucristo. Durante esa semana, todos los ojos de las personas estuvieron sobre el Señor, mirando de qué lo acusaban. Tuvieron que comprar a personas para que dieran testimonio falso, porque no hallaron nada falso en el Señor Jesucristo, mi Dios. Oh, amado Rey, ayúdame a vivir una realidad, por favor, a ser sincero delante de ti, a que mi esposa y mis hijos me respeten por el testimonio que yo les entrego cada día. Que yo no les obligue a creer en mí, ni en mis hermanos, Dios mío, yo tenga que obligarlos a aceptarme, sino que yo pueda vivir esa realidad. Que esta iglesia sea pura, santa, sin mancha, porque tú vienes pronto por un pueblo así. Yo te ruego, amado, quita la hipocresía. Llévate, amado mío, toda doble vida. Ayúdanos a vivir santamente para tu honra y tu gloria. Yo te doy gracias por darme esta palabra. Gracias porque eres tú el que me das tu palabra maravillosa para poderla predicar en el nombre de Cristo. Amén. Ahora que salimos, llévanos en paz, en bendición y en seguridad, te lo ruego, guarda.